Bien. ¿Cómo están? Mientras esperamos unos minutitos más, ¿cómo viene esa programación? Hola, Janina. Hola, buen día, profe. Viene bien. ¿Viene bien? La semana pasada apenas terminó la clase y nos pusimos a probar con los chicos. ¿Qué se pusieron a probar? Y lo que faltó de los constructores. Bien. Bueno, vienen a full. Ya, ya largamos la segunda clase con constructores. Bien ahí. ¿Y los demás cómo venimos? Porque bueno, es algo que quiero ir viendo, que quiero ya ir organizando. Veo que hay, digamos, tengo un grupo que ya está avanzado, que ya trabaja, que tiene experiencia, y otro que bueno, que viene con todo lo que es la experiencia del cursado nada más. Entonces eso, bueno, quiero ir con cuidado y quiero ir viendo cómo podemos ir dividiendo o trabajando como para que los que están comenzando con lo que es la materia no queden medio boleados ni, bueno, que, que queden medios varados los que ya vienen programando. Que en general, ¿qué pudieron hacer? Habrán visto que subí mucho material, estuve sincronizando unas cuantas cosas, les acabo de agregar, no sé si todavía está como, si lo publiqué. No lo publiqué, lo voy a hacer ya mismo. Un cuestionario de programación orientada a objetos que quiero que veamos tipo 9, que vamos a hacer un corte. Voy a estar con Emanuel y ahí los voy a dejar trabajando con este cuestionario. Ya mismo se los publico, me dicen si lo pueden ver, por favor. Ahí fue. Me dicen si les aparece en el Classroom, por favor. Y después, uno de ustedes me había comentado que había hecho en algún momento un jueguito en Java. Ahí apareció en el Classroom. Perfecto, bueno, pueden entrar y... no lo hagan, por favor, todavía. Si quieren, podemos ir dándole una mirada, pero la idea no es hacerlo ahora. ¿Quién me había dicho que había hecho un Yo, juego? profe. Yo, profe. ¿Cuándo me lo mandás, Claudio? No lo encontré, profe. No. Lo busqué dentro de los 3 discos rígidos que tengo, no encontré todavía. Pero lo debo tener por ahí, estoy seguro. Bien, Lo ¿viste? debo tener por ahí. Eso es la importancia de trabajar con Git, ¿bien? O con algún Sí. subversionado. Ahí está. Está bien que hace tanto por ahí no era tan común, pero bueno. Pregunto en general, Sí. ¿cómo vino esa instalación de Eclipse? ¿Alguien lo instaló o cada uno está trabajando en su entorno favorito? Ya viste lo que habías dejado en el video, profe. Perfecto. Se instalaron, todos tienen instalado el Eclipse, ¿sí? Yo te dejé cómo instalarlo, cómo descargarlo. Sí. Todo lo que es la instalación es Sí. siguiente. Entiendo que no habría mayor complicación. Y después, bueno, mostré cómo hacer una clase simple, ¿sí? Una clase, como que crear un objeto, extenderlo. Hasta ahí todo sin problema, sin inconveniente. ¿Todos? Sí, todo bien. Sí. Perfecto. Bueno, 10 puntos. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que veamos? Específico a lo que se trabajó de tarea. Si no, ya avanzamos nomás, seguimos. Voy cargando el Eclipse, le voy a pedir a ustedes también que vayan cargando el Eclipse.
Arrancamos, ¿no? Entonces, continúo con un ejemplo que les tengo para que veamos, si les parece. Es justamente un ejemplo, es el típico ejemplo que hago en de todo lo que son las clases de programación orientada a objetos, donde justamente, y por eso estaba tan interesado en que me envíes ese código, Claudio, porque bueno, siempre trabajo con un ejemplo donde armamos un juego de rol simple, pero con toda la funcionalidad, y la idea es justamente luego tomar algunas clases o todo lo que es la parte teórica de todo lo que avanzamos y todo lo que trabajamos para crear una ABM o al menos un proyecto, algún sistema relacionado, eh, algo empresarial, que nada tenga que ver con un juego. Entonces, lo interesante de esto es ver todo el tema de la reutilización de las clases, la creación de objetos, cómo podemos reutilizar, los métodos, las propiedades de dichos objetos, siempre desde aplicando la misma teoría en el juego, ¿sí? Que, bueno, lo interesante para mí de esto es justamente ver cómo algo tan diferente, ¿sí? Donde guerreros se golpean, se pegan, se quitan energía, explotan, se dan energía, se curan, etc. Esto se puede aplicar de la misma manera, prácticamente de la misma manera, a un sistema donde trabajamos con clientes, con cuentas corrientes, con números que representen dinero en una cuenta y cosas por el estilo. Entonces, más que nada por una cuestión para hacerlo lúdico, para hacerlo entretenido, comenzamos con este ejemplo, con este proyecto, donde vemos cómo ir avanzando y desarrollando un juego de rol, donde aplicamos al 100% la programación orientada a objetos e intentamos siempre modelar todo lo que son las clases de manera lo más eficiente posible para aplicar también toda esta teoría e ir aprendiéndola, y luego la idea es que ustedes lo pasen a algún ejemplo empresarial, ¿sí? Donde al menos el proyecto que se propone en la materia es una ABM. Así que bueno, si les parece, comparto pantalla. Hola Román, buenos días. Si les parece... Buen día, profe. Hola. Si les parece, comparto pantalla. Comenzamos con el ejemplo, ¿sí? Lo voy a mostrar bien. Voy a mostrar lo que ya está armado, lo que ya tengo hecho. Está relativamente simple. Continuamos lo visto en la primera clase. Y bueno, por supuesto tiene ciertos agregados. Y primero comienzo tirando cosas por ahí un poco más complejas. Bien, prefiero que algo sea por ahí un poco más complejo y que ustedes me digan, profe, pare un poco y vamos desmenuzando por ahí los detalles. Pero la idea es eso, ¿sí? Ver hasta dónde puedo avanzar y que ustedes me digan si vamos bien, si voy rápido o si tengo que bajar un cambio. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver el ejemplo que les tengo preparados. Bien. Bueno, en este ejemplo lo que he creado es una clase personaje. Voy a tener a mi clase personaje como superclase, como clase más arriba, más alta, la principal, de la cual todas se van a desprender. En mi diseño de clases, ¿sí? en este juego que tengo previamente diseñado, que ya tengo pensado, voy a crear de esta clase personaje
3 subclases. Una clase guerrero, que es la que ya tengo creada aquí. Una clase guerrero. Una clase mago. Y una clase orco, supongamos. Bien. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cuál es la idea del diseño de esto? De tener 3 clases, ahora solamente tenemos una, el personaje, de las cuales se van a desprender 2 clases, aparte de la de personaje. Quiero decir con esto, he creado una clase personaje, le he dado sus funciones. Bien, las funciones entendemos que es lo que nuestra clase, nuestro personaje puede ejecutar, puede realizar, puede resolver. Y las propiedades, que como vimos en la clase anterior, son estos valores, estas variables que le podemos asignar a nuestra clase. Entendemos que las propiedades son los valores que pueden modificarse en la vida del objeto. Son los valores que le podemos asignar, modificar en sus valores, ya sean numéricos, si es una edad, por ejemplo, puede ir sumando de 1 en 1 a medida que pasan los años. Si es un valor de una cuenta, entendemos que puede ser el dinero que tenemos en la cuenta, donde mediante el método vamos a retirar dinero de esa cuenta, vamos a restar dinero de esa cuenta y si vamos a depositar o si vamos a hacer alguna modificación en esa cuenta, en ese valor, podemos sumar o simplemente modificar el valor. En nuestra clase, ¿cuántos métodos y cuántas propiedades tenemos definidas? Quiero decir con esto, ¿cuántas variables y cuántos métodos tenemos definidos? Profe, una pregunta. ¿Usted estaba compartiendo pantalla? Ahora me doy cuenta que no. Bien. Ahí vamos. Ahí se ve, profe. Les pido disculpas. Gracias por avisar. En nuestra clase. Igual fue muy teórico todo lo que estoy comentando, pero va a ser complicado que me puedan decir cuántos métodos y propiedades tiene una clase. Profe, ¿cómo va? Una consulta. ¿Hay forma de agrandar eso? ¿Desde ya? Sí, no se ve nada. Bueno, yo no veo al menos. ¿Se ve mejor? Sí, ahora se ve. perfecto. Ahí está. Gracias por avisar. Bueno, entonces, a todo lo explicado, nos basamos ahora entonces en el código fuente que tenemos en pantalla. Tenemos una clase de personaje a la cual le he creado 3 propiedades y 2 métodos. Entendemos entonces que las variables, las propiedades, como lo vamos a llamar en programación orientada a objetos, son los valores a los cuales podemos modificar el contenido. Por ejemplo, en edad, como comentaba previamente, a medida que pasen los años, podemos ir sumándolo de 1 en 1. Entendemos que el nombre no tiene por qué modificarse, pero bueno, en realidad son valores que los dejamos a disposición a que se puedan modificar. Puede parecer raro, pero la realidad es que sí, podemos hacer modificaciones en nombres. Y métodos. Entendemos que los métodos son las funciones, son
las modificaciones, el medio, ¿sí? El medio donde podemos modificar los valores de las propiedades. ¿Entró alguien? Escuché un sonido. Yo, profe, acabo de entrar. Buenos días. Buen día. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es básicamente lo que estuvimos viendo y trabajando en la clase anterior. Tenemos un pequeño detalle. Tenemos una pequeña modificación en este código, algo que no hemos visto la clase anterior. Y es que en el método, en la función que estamos definiendo en la clase personaje, estamos mostrando concatenado el nombre del mismo. Bien. Podemos decir que estamos pasando como parámetro el nombre en el método pensar. ¿Quién me puede responder eso? La propiedad nombre está siendo pasada como parámetro en el método pensar. ¿Quién da más? ¿Quién se arriesga? ¿Sí? Tenemos 3 propiedades, nombre, edad y un booleano vivo. Hemos creado 2 métodos, uno pensar y otro caminar, y tanto en uno como en otro, tanto en el método pensar, tanto en la función pensar, estamos mostrando por pantalla, mi nombre es, y el valor de la variable de la propiedad nombre. Pregunto a la clase, ¿estamos pasando como parámetro nombre al método pensar? Yo pienso que sí, pero no sé, no sabría bien por qué en específico, pero yo pienso que sí. Para mí que no. A lo sumo se lo estamos pasando el print line como parámetro. Bien, perfecto. Por ahí va. ¿Sí? Por ahí va. ¿Alguien más que quiera? Ah, ya entiendo, sí, sí. Ahí estamos, ¿sí? Entendemos que los métodos, ¿sí? Los métodos, los constructores, cualquier ejecución que hagamos, cualquier sentencia que ejecutemos, la manera simple y práctica para ver si estamos dando parámetros, si estamos pasando valores como parámetros, es si dentro de los paréntesis estamos dando justamente ese valor. Bien, si no estamos pasando nada, si están vacíos, algo similar pasó en la clase anterior, cuando llamamos a un constructor, que le dábamos no dábamos ningún tipo de valor como dentro del constructor, entendemos que está vacío, que no le estamos dando un parámetro. Bien. Sí estamos mostrando por pantalla el valor de la propiedad nombre, pero no lo estamos dando como parámetro. ¿Me podrían decir qué modificación deberíamos realizar para dar como parámetro en el método pensar? O mejor aún, vamos a crear un método nuevo. Voy a crear un método nuevo que sea decir mi nombre y vamos a darle como parámetro el nombre. ¿Cómo sería? ¿Alguien me lo podría comentar? ¿Cómo pasamos? El tipo y el el- nombre que vas a usar.
Bien, vamos por... para el dato dentro del método. Perfecto. Vamos por partes. ¿Me pueden decir qué es el tipo? ¿Qué es el tipo de datos de una propiedad? O puede hasta ser, ¿por qué no? Lo podemos aplicar en clases y en otro tipo de objetos, pero en este caso va a ser la propiedad string, la propiedad nombre de tipo string. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo lo definimos? Tipo, dijimos, string, nombre a mostrar. Pregunto, ¿por qué le he puesto un nombre diferente? ¿Por qué le he puesto un nombre diferente al nombre de la propiedad? Y aquí voy a hacer una salvedad como para dejar en claro cuál es la diferencia. Voy a agregar también edad a mostrar porque justamente, valga la redundancia, el nombre de la propiedad nombre es el mismo y puede prestar a confusión. Así que voy a agregar también el método decir mi edad. Bien, voy a comentar, decir mi nombre. Esto es igual, hasta ahora todo lo que estuvimos haciendo es igual a C#, ¿sí? Tanto las modificaciones, las definiciones, los comentarios. Así que por ahí, a los que ya programen C#, todo esto les va a resultar muy simple. Voy a presionar, ¿sí? Control Shift S para guardar todo lo que tengo abierto en este momento. Cualquier clase que no esté guardada en este momento, presionando Control Shift y S, lo guardo. Entonces, si tuviera modificaciones, si tuviera cualquiera de las clases, métodos, propiedades de otros archivos, automáticamente se guardan. Voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Voy a hacer una modificación cualquiera. Vemos, ¿sí?, que la clase ejecutable, que es la que estoy modificando, me aparece aquí con un asterisco. Esto quiere decir que tiene una modificación que no ha sido guardada. Y no la voy a guardar, la voy a dejar ahí. Si sigo trabajando en mi clase personaje, dicha clase no va a tomar las modificaciones que tengo en ejecutable. Y eso generalmente trae muchas molestias, muchos problemas. Entonces, siempre es muy importante, ante la duda, fíjense que desde personaje voy a presionar Control Shift S y me guarda las modificaciones de otras clases, no solamente en la que estoy trabajando. Bien, volvemos entonces. Decir mi edad. Voy a pasar un valor como parámetro, ¿sí? Gran diferencia a un método que no me tome parámetros. Bien, esta diferencia es muy importante. Esta diferencia es muy importante, ¿sí? Tenerla en clara, tener clara la diferencia y entender que funciona tanto en métodos como en constructores, como en creación de clases. Bien, esto es
igual en absolutamente todo tipo de definición que trabajemos en definiciones de clases. Entendido, comprendido esto, en un método funciona en cualquier otro tipo de eventos de ejecución. Hasta aquí, ¿esto se entiende? ¿Se ve? Sí, sí se entiende, profe. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, vamos 10 puntos entonces. No sé, quiero ver. Le pido un segundito. Emma dice que también entiende y no hay problema por el momento. Perfecto, estaba por entrar al... Los voy a poner en el costado, les pido un segundito. Por Zoom me agranda en las dos pantallas. Perfecto, bueno, nada, cualquier cosa, por favor me paran y preguntan. Bueno, ya tenemos entonces nuestra clase general, nuestra clase personaje, la clase que está por encima de todo. Y en base a esta clase queremos crear las subclases, donde en nuestro ejemplo dijimos vamos a tener tres subclases. Entendemos que son clases que están por debajo de nuestra clase. Tenemos nuestra clase personaje encima, nuestras tres subclases por debajo. En este ejemplito yo les he creado una para que veamos, para que entendamos, para que trabajamos, y les voy a dejar luego a ustedes para que creen otras dos y que tengan su relación entre ellas. Vamos entonces, vamos a ver la clase guerrero. ¿Sí? Es una de las tres que van a tener que construir ustedes. Nuestra clase guerrero extiende de personaje. Recordamos, personaje, ¿sí? Viene de la clase que terminamos de definir, terminamos de crear previamente. Un personaje, entiendo que desde sus propiedades, lo que va a diferenciar, disculpen, un guerrero, pido disculpas, un guerrero va a extender de personaje por lo que va a heredar los métodos y propiedades. Todas las definiciones, todos los agregados que incluya en guerrero, entendemos que suman a lo que le haya agregado a personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que energía y velocidad va a ser propio de guerrero, pero va a heredar también todas las propiedades de personaje, de la clase que tenemos por encima. Lo habíamos hablado, lo hemos visto como un embudo donde caen todos los métodos y propiedades de quienes están encima, van cayendo en las clases que están por debajo. Entonces, si un personaje tiene un nombre, edad y está vivo, puede pensar, caminar, puede decir su edad de dos maneras diferentes, ¿sí? El personaje puede decir su edad de dos maneras diferentes. Uno sin parámetros y otro tomando un parámetro. Entonces, el guerrero, por extender de este personaje, va también a sumar a sus propiedades una energía, una velocidad, va a poder atacar, curar y va a tener un método atacar doble, va a también tener una funcionalidad de atacar doble. ¿Cómo tenemos que pensar qué métodos y qué propiedades debemos sumar, debemos agregar a una clase que hereda de otra clase? ¿Cómo tenemos que pensar la manera, el buen diseño, el buen desarrollo cuando dada una clase extiende de otra y tenemos que agregarles estos métodos y propiedades? Yo normalmente lo pienso de la siguiente manera y me da muy buen resultado.
Me pregunto lo siguiente. Esta variable que quiero agregar, este método que quiero agregar, si lo quito, si se lo quitara, esa clase pierde, en esencia, pierde un valor importantísimo que la define como tal. Lo voy a explicar de una manera mucho más práctica. Yo le voy a agregar a Guerrero la propiedad energía. Perfecto. Se la agrego, se lo pongo en mi diseño. Si se la quitara, si yo a un guerrero no le doy la propiedad de energía, ¿deja de ser un guerrero? ¿Entienden por dónde voy? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo pienso en el diseño? Sí, yo creo que debería depender, ¿no? De cómo son el resto de las clases o de los personajes, digamos. O sea, quiero decir, si vos vas a crear otra que sea arquero y ese arquero también tiene energía, no. Porque si todos los personajes tienen energía, da igual. Perfecto. Ahora, si el resto de las clases no tienen energía, sí, es único, digamos. Perfecto. Excelente. Es la idea, justamente. Entonces, en base a lo que vos dijiste, ¿energía iría en guerrero o iría en personaje? Personaje. Perfecto. Bien. Perfecto. Excelente. Entonces, acá tenemos una propiedad, en este caso energía, veremos si velocidad, veremos si atacar, veremos todas las demás, pero aquí tenemos una propiedad que al menos estaría en discusión si realmente va en esta clase o va en la superclase para que sea compartida con los demás. Porque si no, dada tu llamada de atención muy correcta, que voy a tener que crear la energía en las otras tres clases. Bien. Entonces, bueno, aquí, perfecto, se los dejo para terminada esta primera parte teórica. Después les paso, en la segunda hora se los paso para que ustedes trabajen de una manera más práctica. Resuelvan esto. Bien. Lo resuelvan. ¿Qué hacemos con esta propiedad? A ver, si energía tendría que estar en la superclase, ¿qué hago? ¿La vuelvo a definir en la superclase? ¿La quito, la saco, la borro y la pongo solamente en la superclase para que hereden todos? Por ahí me sirve que esté definida en las dos. Y más adelante vamos a ver que hay ejemplos o casos puntuales donde podemos necesitar que realmente estén los dos. Pero dentro de lo que es el buen diseño, entendemos que no. Si un método, una propiedad va a ser propia, vamos a necesitar que la utilicen todas las clases que estén por debajo, y es una picardía repetirla en todas. La ponemos en la superclase y la utilizamos directamente. Luego la llamamos desde el objeto, cuando creamos el objeto, llamamos a ese método o esa propiedad, la cual va a ser automática, porque va a estar definida en la superclase. Todas las demás la van a heredar. Excelente, perfecto. ¿Cómo vemos velocidad? A ver esta propiedad que dimos en velocidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo propio de un guerrero? ¿Solamente un guerrero puede tener una velocidad? ¿O es algo propio, general, de un personaje? Para mí iría en personaje. Perfecto. Ya tenemos dos propiedades, ¿sí? que están ubicadas en guerrero
y que necesitamos pasarla en personaje. ¿Por qué? Porque nos va a complicar cuando creemos los demás subpersonajes, los personajes que estén por debajo. Cuando hagamos el arquero, cuando hagamos el orco, vamos a tener que definir nuevamente energía y nuevamente velocidad. Excelente, lo ponemos en guerrero y nos olvidamos de eso. Entonces, Una propiedad que podría ser del guerrero podría ser un arma. un arma. Podríamos darle un arma, perfecto, pero entonces ahí ya estamos hablando, y que está correcto, y está perfecto, estamos hablando de asignarle o darle como propiedad una clase. Corregime, un arma no es un dato primitivo, ¿o sí? No es un... Claro. Yo lo había pensado de otra manera. ¿Cómo Sí, lo sí. habías pensado? ¿Lo escuché? No, lo había pensado como en sí pasarle el arma, el valor, no sé qué arma va a usar, pero no. Iría en personaje entonces. No, estaría bien. Vos lo estás pensando como, por ejemplo, un ID, un número que represente a un objeto arma. Claro. Podemos hacerlo así para poder ir agregándolo. Vamos a tomar nota. Bien. Y, por ejemplo, o puede ser un string, tal vez, como para poder escribirlo. Por ahora no sería muy prolijo, tal vez, pero como para no ir complicando todavía lo que es la creación de una arma y pasar como propiedad una clase para ir de a poco, si te parece bien, se lo podemos dar como un string. Y escribimos, por ejemplo, hacha ¿sí? O lo que sería el valor del arma. O bueno, o puede ser tranquilamente un entero, como hablamos desde un principio, donde sea un valor y dependiendo de ese código, si es un 1 es un hacha, si es un 2 es un 1, etcétera, etcétera. Como en un cliente podríamos verlo, si es 1 es un cliente normal, si es 2 es un cliente VIP, si es 3, etcétera. Pero perfecto. Vamos a agregarle alguna propiedad como para dejarle, ¿no? al guerrero alguna propiedad que pertenezca exclusivamente a guerrero. Y aquí sí, nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? La pregunta que comentamos al principio. Arma. Si le quito a un guerrero el arma, si quito esa propiedad, arma, ¿sigue siendo un guerrero? ¿Podemos concebir, podemos pensar en un guerrero sin un arma? Ya es como que ahí, al menos a mí me haría ruido, ¿no? O sea, si es un guerrero, debe tener un arma, ¿no? Si es un cliente, y debe tener una cuenta. Si es un auto, debe tener una velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, y bueno, es una manera al menos que, como yo las pienso con diseño, es, si yo quito esa propiedad, la que fuera, esa clase que estoy definiendo, deja de ser esa propiedad o le estoy quitando una parte esencial para que sea esa propiedad. Si le quito el arma a un guerrero, ¿deja de ser un guerrero? O al menos le estoy quitando una propiedad esencial al guerrero. Y sí, yo al menos no me imagino un guerrero sin un arma. Si es un guerrero, debe tener un arma. Perfecto, entonces entiendo que esta propiedad está en su lugar, está en la clase que corresponde. Esa pregunta la hicimos con energía y con velocidad y llegamos a la conclusión de que no. O sea, un guerrero no tiene por qué tener exclusivamente una energía y una velocidad. Es algo más general, ¿sí? Lo puede tener la superclase. Entonces, aquí se los dejo. Bien.
para que lo modifiquen. Vamos a los métodos, ¿sí? ¿Qué eran los métodos? ¿Para qué creábamos los métodos en una clase? Para que ejecute una acción. Aquí he creado un método atacar. Quiero que me digan ustedes si les parece que este método atacar está bien puesto, está bien colocado, está bien diseñado, o si tal vez debemos ponerlo en personaje. Bien, vamos a ver ahora en detalle el código fuente y qué es lo que realiza. Pero, díganme ustedes, ¿qué les parece? Método atacar. ¿Está correcto? Lo tendremos que poner en personaje. No iría ni en guerrero ni en personaje. ¿Dónde lo podríamos ubicar? En guerrero no, porque un guerrero va a atacar a la víctima. Bueno, escucho. Para mí. No, está perfecto. Por eso, estos ejemplos me encantan porque uno te dice que sí, el otro te dice que no. Está el que está en duda, está el que... Por eso, escucho. A ver. Yo creo, profe, que dependería del diseño, porque por ejemplo, si pensamos en una clase trabajador, no va a atacar un trabajador, al menos en base. Perfecto. Está bien lo que estás comentando. Son trabajador, no tiene por qué atacar, pero de alguna manera por eso está en guerrero, no está en trabajador. Claro, por eso. Perfecto. Entonces, por ahora cierra. Entonces, a ver, alguien que esté seguro que sí y alguien seguro que esté seguro que no, y por ahí armamos un mini debate. Yo pienso lo mismo. ¿Y solo va a atacar guerreros? Siempre. Para mí siempre va a depender del resto de las clases. Ya yo. Entonces, pienso, ¿no? Por cómo lo estamos armando y las conclusiones que estamos llegando. Tal vez esté bien cómo está armado personaje. Tal vez esté bien cómo está armado guerrero. Y las clases que debamos, en las que estemos pensando, que debamos crear en nuestro diseño de nuestro juego, el orco, el arquero y este subpersonaje que heredará también de guerrero, deban heredar de guerrero. Pienso, un arquero, ¿sí? Y nos imaginamos algún arquero, no sé, Legolas, cualquier guerrero que tira con un arco, ¿no? Y que, bueno, y que entiendo que puede atacar, que puede generar daño, etc. ¿Es un guerrero? Sí. Perfecto. ¿Un guerrero es un personaje? Sí. Sí. ¿Un arquero es un personaje? Sí. Perfecto. Todo cierra. Bien, dentro de este diseño cierra. Entonces tal vez tengamos que pensar en cambiar el diseño que les estoy proponiendo, que hereden directamente de personaje y que hereden de guerrero. Entonces, modelamos al personaje como corresponde, modelamos al guerrero como corresponde, donde de personaje van a heredar todos los métodos y propiedades de guerrero, y de guerrero creamos, supongamos, un espadachín, un arquero y un orco. ¿Se ve? Se ve cómo vamos, digamos, modificando y modelando las clases a la necesidad y la conveniencia de cómo vayamos trabajando en nuestro diseño de clases. ¿Se ve? ¿Se entiende por dónde los quiero encaminar? Sí, lo entiendo. Perfecto, entonces, a ver, de esta manera, tenemos nuestra clase.
personaje, tenemos nuestra clase guerrero, y lo que tendríamos que hacer ahora, y ahí sí quiero que lo hagamos entre todos, aquí sí tendríamos que crear entonces una clase, supongamos espadachín, o arquero, o orco, pero que extienda de personaje. Ya tenemos modelado nuestro guerrero, ya tenemos modelado nuestro personaje. Vamos a crear, si les parece, un espadachín. ¿Cómo hacemos para esto? Vamos, hacemos clic con el botón derecho del mouse, de Default Package, o encima de la clase Source, SRC, que es la carpeta donde se van a guardar todos los archivos .java con los que estemos trabajando, los que estemos creando. Le damos un ratito que la máquina se despierte. ¿La vas a subir, profe, a la clase después? Sí, ahora la estoy grabando y voy a crear una carpeta y voy tirando ahí el código. ¿Les parece? Sí, perfecto. Ok. Perfecto. Voy a hacer clic en New. Profe, ¿por qué la clase espadachín sería una extensión de personaje y no de guerrero? No, va a ser una extensión de guerrero. Ah, listo. Entendí mal por eso. Podemos hacerlo tranquilamente de personaje. Siempre va a ser a conveniencia de cómo tengamos nuestro... Sí, no, escuché mal, me pareció raro. Por eso. Si dije eso, disculpe. Vamos a extender de guerrero. Ujú. Vamos a hacer clic en el botón derecho, New, Class. Vamos a crear nuestro espadachín. Va entonces a extender, dijimos, de guerrero. En este momento, nuestra clase espadachín va a tener qué métodos y propiedades. Voy a tener control presionado, ¿sí? Esto es una manera más simple y directa de poder ver el contenido de una clase. Voy a presionar control y voy a hacer clic arriba de guerrero para que me muestre, para que me linkee directamente la clase guerrero. Perfecto. Va a tener todos estos métodos y propiedades. Pero cuidado, porque guerrero a su vez extiende de personaje. Vamos a dar personaje, por lo que vamos a también tener a disposición todos estos métodos y propiedades. Vuelvo entonces a nuestro espadachín. Y a ver qué métodos y qué propiedad, a ver si le podemos agregar al menos un método y una propiedad a nuestro espadachín, que sea propio, bien, de un espadachín, de un guerrero que utiliza una espada y que va, recordemos, a heredar todos los métodos y propiedades de todas las superclases que tengamos, sea 1, 2, 10 clases por encima. ¿Qué métodos y qué propiedades podemos agregarles que sean propias de un espadachín? ¿Sí? Que yo pienso, si se lo quito y deja, ¿sí?, de utilizar en esencia este valor o este método, esta acción propia de un espadachín. ¿Estocada, puede ser? Bien, estocada, ya por el nombre me suena acción, ¿no? Me da a verbo, Sí. estocada. Entonces, bueno, vamos a comenzar por un método. Public void estocada. Importante, y pregunto. La estocada, ¿sí? Es esta acción donde, bueno, entiendo, estoy pegándole o estoy accionando contra otro objeto u otra clase. Estamos en el diseño en este caso. ¿Debo darle algún parámetro?
El arma. Bueno, puedo darle el arma. El tema es que vuelvo a lo que comentamos antes. Sí, volvemos a lo Tenemos que crear la clase. Voy a lo simple. Si en nuestra estocada queremos modificar, y en el caso este específico, evidentemente queremos golpear, queremos hacer algo con la energía, ¿no? de otro objeto. ¿A qué objeto, a qué otra clase queremos aplicarle esta estocada? Este método. Víctima. A una víctima. Perfecto. ¿Sí? O sea, ¿a quién vamos a golpear? ¿A quién le vamos a modificar la energía? Y esta víctima, ¿de qué tipo es? ¿A qué clase pertenece? ¿A quién le queremos aplicar una estocada? No sé si guerrero o personaje. Bueno, perfecto. Al que ataquemos. ¿A quién? Al que ataquemos, y eso no es tan guerrero. Bien. Bueno, perfecto. A ver, ¿a quién ataquemos? ¿Sí? ¿A quién necesitemos aplicar esta estocada? Si queremos golpear a un guerrero, le damos como parámetro un guerrero. Si queremos que sea un espadachín, le damos como parámetro un espadachín. Y si queremos que sea un personaje general, le damos como parámetro un personaje general. En este caso, y se los voy a dejar, digamos, a ustedes para que lo completen, vamos a poder golpear solamente a otro guerrero. Quiero decir con esto, la estocada solo va a ser aplicada a otro guerrero. Ya con explicar la manera en la que se va a ejecutar el método, estoy dejando en claro que entonces el parámetro va a ser de tipo, ¿de qué tipo? Si solamente quiero pegarle a otro, por ejemplo, a otro espadachín, quiero que solamente la acción estocada pueda ser aplicable, pueda ser ejecutada, pueda modificar los métodos, las propiedades de un espadachín. ¿Qué parámetro le voy a dar entonces? ¿En qué quedamos entonces, profe? ¿Qué le pegamos a un espadachín? Queremos aplicar la estocada a otro espadachín. Y le pone espadachín y el nombre en lo que le está pasando al método, como estaba en Guerrero lo del ataque. Perfecto. Ahí vamos. Queremos restarle o queremos setear la energía del espadachín en 10. ¿Cómo hacemos referencia a este espadachín que le estoy dando como parámetro? Víctima. Punto. Y vemos aquí que vamos a poder acceder a todos los métodos y todas las propiedades, ¿sí? de la clase en cuestión y todas las superclases. Entonces vamos a suponer que la energía, ¿sí? la seteamos en 10. Pasando esto a castellano, explicándolo, ¿qué va a ocurrir cuando ejecute la estocada? Voy a setear, voy a igualar la energía de la víctima en 10. ¿Sí? O sea, del parámetro, de este objeto que le estoy dando como parámetro. Vamos a ver si esto funciona. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, por ahora no. Perfecto. Vamos a ejecutable. Voy a borrar todo esto que está más. Voy a comentar todo como para que quede. Pero lo vamos a hacer de cero. Bien, quiero crear un objeto de tipo espadachín. ¿Cómo hacemos para esto? Nombre de la clase. Nombre que le quiero dar a mi espadachín. Supongamos 1. Es igual a new. Espadachín. Nombre de la clase. Nombre que le doy a mi objeto. Llamo al operador new espadachín.
llamo al método a sus propiedades y le voy a setear la energía en 100. Voy a crear otro espadachín. Falta un new. Pequeño detalle. Bien, voy a setear nuestro espadachín con energía de 'Bien, vamos a aplicarle entonces la estocada al espadachín 2. Quiero que el espadachín 1 golpee al espadachín 2. Antes igual vamos a hacer algunos... le vamos a poner un nombre. Bien, al espadachín le vamos a dar el nombre de He-Man. Vamos a mostrar por pantalla el nombre del espadachín 1. Vamos a mostrar por pantalla la energía del espadachín 1. Vamos a hacer lo mismo con el espadachín 2. Vamos a ver si esto ya para empezar funciona. Se muestran sus valores. Bien. He-Man 100, Hulk 909. ¿Cómo hacemos para llamar al método estocada que hemos creado previamente y que sea He-Man quien golpee, quien aplique la estocada a Hulk? Llamamos al primer objeto. Llamamos al método, a la función, y le vamos a dar como parámetro a la víctima. Vamos a mostrar por pantalla la energía de SP2. Vamos a ver si realmente el golpe la seteó en 10. Bien. Pregunto, ¿qué ocurriría si hiciera lo siguiente? ¿Funcionaría, no funcionaría? No sé, sería un bucle infinito. ¿Es posible, no es posible? O sea, estoy llamando al objeto SP1, estoy llamando al método estocada, bien, y le estoy dando como parámetro al mismo objeto. Le estoy pidiendo que el mismo objeto aplique su método a sí mismo. ¿Es esto posible? Sí. Bien, totalmente. No hay ningún tipo de complicación con esto. Bien. Bien. Me han por ahí dieron la idea, ¿sí? De que, a ver, que la estocada, que este método no solamente aplique a un espadachín, sino que sea más general. Supongamos que queremos
que necesitamos, que queremos ampliarlo y queremos que no solamente podamos tomar como parámetro un espadachín, sino que necesitamos poder darle como parámetro cualquier guerrero. Y con esto me adelanto. Cuando digo que necesitamos un método donde le podamos dar como parámetro cualquier guerrero, me adelanto a que, y me dicen si me siguen con esto, a que cualquier clase que en un futuro vamos a armar con los mismos métodos y propiedades que hereda de la superclase, puedan ser dados como parámetro sin inconvenientes. Pasado más simple. Explicado más simple. Si yo creo un método que me tome como parámetro un guerrero, por supuesto me va a tomar un espadachín, porque está por debajo de las clases, me va a tomar un orco, porque es una subclase de guerrero, me va a tomar un arquero, porque es subclase de guerrero, y así sucesivamente. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí. Sí. En vez de un espadachín, ¿sí?, le voy a dar un guerrero. Entonces fíjense que la misma clase, además de tener un método que va a tomar un espadachín, tiene un método que va a tomar un guerrero general. O sea, va a tomar un espadachín y va a tomar cualquier otro tipo de subclase que esté en guerrero. ¿Qué es lo que puede hacer un poco de ruido? ¿Qué es lo que puede traer un poco a confusión? Y se los pregunto, ¿sí? Se los pregunto. ¿Qué ocurre si llamo este método y le doy un espadachín? ¿Va a llamar a este método, que es un guerrero, o va a llamar a este, que es un espadachín? ¿Se entiende por dónde va la pregunta? Le estoy dando dos métodos. Primero, miren qué complejo esto. Dos métodos que se llaman igual. Los dos se llaman estocada. Y es más, los dos hacen lo mismo. Bien, para diferenciarlo, vamos a poner que generen, que modifiquen la propiedad con distintos valores. Supongamos que yo creo un objeto y llamo al método estocada y le doy un objeto de tipo espadachín. Y luego creo un objeto y llamo al método estocada, pero le doy un arquero. ¿Cuándo llama a un método y cuándo llama al otro? Cuando le pases el que tenga el método, no un overload. Bien, un overload, ¿sí? Esto es una sobrecarga, ¿sí? Aquí tenemos dos métodos con el mismo nombre, pero que toman parámetros diferentes. El método va a llamar el código fuente referente al que haga referencia, al que tenga como contenido, siempre respetando el parámetro que le dé. Si le doy un espadachín, va a ejecutar este, y si le doy un guerrero, va a ejecutar este. Luego se pueden hacer cosas más complejas para especificar si más allá del guerrero sea puntualmente un espadachín que haga una cosa u otra. Pero a términos generales, lo que es muy importante de entender, y que al principio trae a confusiones, es que los métodos pueden tener el mismo nombre,
pero pueden tomar parámetros de distintos tipos. Bien, como en este caso, que tomamos un espadachín y un guerrero a un método que tiene el mismo nombre. Lo mismo pasa con los datos primitivos. Si esto en vez de un tipo clase, ¿sí?, fuera un entero, disculpa, tiene que ser diferente, cada método va a ser llamado este o este va a ser llamado dependiendo si le estoy dando un string o si le estoy dando un entero. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo no. No, por ahora no. no. Bueno, bien, la verdad que vamos muy bien, vamos rápido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si les parece, les doy ahora unos 45 minutos de práctica, les pido, digamos, en base a este código. Si les soy sincero, me gustaría que lo hagan de cero. Bien, me gustaría que creen estas 3 clases, que creen una clase guerrero, una clase personaje y una clase espadachín, a su criterio, que ustedes lo armen como a ustedes les parezca, en base a lo que estuvimos viendo y a lo que estuvimos trabajando, donde podamos crear un objeto de tipo espadachín y que tenga interacción con otros espadachines, que le quite energía o que pueda tener un método curar y que sume, como ustedes lo quieren armar, pero que sí o sí tenga una interacción. ¿Lo ven viable si les tiro esta tareita para que hagan después del corte? Sí. ¿Sí? Simple, ¿eh? ¿Qué les estoy pidiendo? Sí, yo creo que sí. Por ahí me gustaría tener ¿Querés el código? los ejemplos como para, Sí, eso sí. como para seguirlo. Pero... Yo ahora, si les parece bien, yo ahora lo subo al Google Classroom. Pero sí me gustaría que esto lo hagan de cero. ¿Sí? O creen que necesitan el código para respaldarse. O sea, yo creo que sí. Bueno. Que sí, Bueno. Va. Ni siquiera tiene que ser esto en específico, o sea, No, desde ya. para recordar las nomenclaturas y todo eso. Perfecto. Bueno, ya se nos ve, si les parece, hacemos un cortecito de 5 minutos. Yo les voy subiendo esto y arrancamos con la parte práctica. ¿Les parece bien? Ok. Bueno. Dale, perfecto.